Muchas veces tú y yo hemos escuchado la palabra Dios, pero la realidad de las cosas es que muchas veces nosotros no entendemos quién es Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo quiero que recuerdes que comenzábamos eso diciendo: Dios creó este día para ti. Dios creó este día para presentarse a ti. Dios creó este día para que tú pudieras conocer un poquito más acerca de Él. Y dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo te quiero decir algo acerca de Dios. Dios no es creado. Dice la palabra que Él creó el tiempo. Él le puso principio al tiempo del hombre. Él creó el tiempo cronológico. Pero si Él creó el tiempo, antes de ese tiempo ya existía ¿quién? Ya existía Dios. Dice la palabra de Dios que Dios habita la eternidad. La eternidad es una especie de dimensión en donde no hay tiempo. Cuando Dios creó ese principio, creó la dimensión del espacio y del tiempo, en donde la materia puede ocupar un lugar y puede existir durante determinado tiempo. Pero antes del tiempo existía un Dios. Hay muchas personas que me dicen: es que ¿por qué tú eres cristiano, no? ¿Acaso no es como si tú creyeras en Huitzilopochtli, o como si tú creyeras en el Dios del pulque que está en Tepoztlán, o como si tú creyeras en tal? Le digo: no, porque mi Dios no es creado. Él siempre ha existido. Hay un científico que murió, si mal no recuerdo, el año pasado, se llama Stephen Hawking, y él, estudiando acerca de los agujeros negros, hace una regresión de la colocación de las estrellas en el universo y se da cuenta de que posiblemente todo comenzó en una explosión. Esa teoría se conoce como la teoría del Big Bang. Cuando este físico empezó a postular, su postura fue aceptada por muchos de sus colegas, pero se empezó a dar cuenta de algo: que la descripción de los eventos que él menciona concuerdan perfectamente con lo que dice este versículo de la Escritura, que hubo un punto en donde todo fue creado, en donde empezó a existir el espacio y el tiempo. Y cuando se dio cuenta de esto, dijo: es que no puede ser lo que yo acabo de decir si yo no creo en Dios. Si yo soy un hombre de razón, si yo soy un hombre que trata de pensar, que basa la lógica en lo que sus ojos pueden ver. Pero dice la palabra de Dios que cuando tú ves un árbol, que cuando tú ves la creación de Dios, tú te puedes dar cuenta de algo. Si tú te encuentras un celular en un bosque, ¿puedes decir esto es producto de la casualidad? No, ¿por qué? Porque el celular tiene que tener un autor. ¿A qué voy con esto? Que tú y yo fuimos creados por Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces, el Dios del que nos habla la Biblia tiene la capacidad de crear, y nosotros como hijos de Dios tenemos la capacidad también de crear cosas. Dios creó este día para ti. Y dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Entonces el tiempo y la historia de la humanidad tuvo un origen. Pero la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7, versículo 8 dice lo siguiente. Dice: mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Pero yo quiero que pongas atención en la primera idea que un sabio como Salomón escribe
mejor es el fin de un asunto que su comienzo. ¿Esto qué quiere decir? Que tú y yo podemos tener un principio, que tú y yo podemos estar viviendo determinadas situaciones, que tú y yo tal vez en este momento podemos estar enfermos, podemos estar enfrentando un tiempo de tempestad, pero la palabra de Dios dice que no es el principio lo que importa. ¿Qué es lo que importa? Es el final lo que importa. No es el inicio lo que importa, es el final lo que importa. Tal vez en este lugar pueda haber una persona cuya madre pudiese haberse dedicado a la prostitución. Y yo te quiero decir algo: el vientre del que naciste no te define. Tal vez tú agarras y dices: yo vengo de una familia disfuncional en donde mi padre se fue, o yo vengo de una familia en donde mi padre y mi madre me abandonaron. Pero tu principio no define tu final. Y Dios está creando cosas, y Dios está creando ambientes, y Dios te asocia con personas. Dile a la persona que está a tu lado: no importa tu principio, lo que importa es tu final. Y dice Génesis capítulo 1 versículo 27, entonces Dios comienza a crear el mundo, ¿no? Y la palabra de Dios nos habla de una transición de 6 días, ¿no? En donde inician periodos creativos tal vez separados por millones de años o miles de años entre ellos. Y Dios comienza a crear, y dice la palabra de Dios que en ese 6º día en donde inicia la creación del hombre, dice la palabra de Dios, dice: creó pues Dios al hombre. En Génesis 1:27 dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios comienza a crear el hombre, ¿verdad? Pero antes de crear el hombre, crea un ambiente en donde el hombre se pudiera desarrollar. Antes de crear el hombre, crea las condiciones para que el hombre pueda vivir con bienestar, para que pudiera respirar, para que pudiera alimentarse. Y tal vez el día de hoy Dios ha creado un ambiente, escucha lo que te voy a decir, para que puedas volver a respirar y a vivir. En muchos de nosotros el tiempo ha pasado. Yo era una varita de nardo así flaquito. Y dices: ¿qué te pasó? Es que con la lluvia yo me esponjé. Ahorita en septiembre me pasó como al pan, ¿verdad? Así que absorbí el agua y me esponjé, ¿verdad? Pero ¿a qué voy con todo esto? Dios crea este día porque Dios quiere generar algo contigo. Y dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre a imagen de Dios, a imagen suya, a imagen de Dios, a su imagen y a su semejanza. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2 versículos 7 al 8. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. El hombre era polvo, pero para hacerlo un ser viviente, ¿qué tuvo que hacer? Lo tuvo que formar. ¿A cuántos les gusta que los formen? ¿A cuántos le dicen así: moldéame, ¿no? ¿Cuántos están casados, no? Y de repente te dice tu esposa o tu marido: deberías enflacar un poquito, ¿verdad? Déjame formarte con lo que te voy a dar de comer, ¿verdad? ¿Y qué decimos? No, gorditos y bonitos, ¿verdad? Como los pingüinos de Madagascar, ¿verdad? ¿Y cuál es la cuestión, no? Que Dios crea al hombre, pero se hace ser viviente en el momento que Él sopla aliento de vida. Dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre
que había formado. Dice el versículo 17. Dice, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y dice la palabra de Dios que Dios planta un huerto en un lugar que se llama Edén, que Edén significa lugar de placeres, de todo eso, y mete a su creación, mete al hombre que Dios había formado con ese espíritu que le había hecho un ser viviente, y lo mete en un ámbito, en un huerto en donde había alimento. Dice la palabra de Dios que en ese principio salía el vapor de la tierra y regaba y rociaba todo, ¿no? Y los árboles crecían, ¿verdad? Y podía alimentarse perfectamente de todo sin tener que trabajar, sin estar sufriendo, ¿verdad? Y crea un ambiente de bienestar, de bendición para el hombre. Pero ¿qué crees que sucedió? Dice la palabra de Dios en Génesis 3, versículo 1. Dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, ¿no? Y hay algo bien tremendo, ¿verdad? Porque cuando nosotros somos creados, nosotros fuimos creados por medio de la palabra de Dios. Cuando tú lees el Génesis, dice, y Dios dijo, y sea tal, y fue creada tal cosa, ¿verdad? Entonces Dios crea por medio de su palabra. No la palabra como tú te la imaginas, ¿no? ¿Cómo será la palabra de Dios? Será algo que nosotros le tenemos que preguntar a Dios cuando estemos en su presencia, ¿no? No son las cosas como nosotros las imaginamos, de un sonido viajando a través, haciendo vibrar el aire y que puede ser perceptible a nosotros, ¿no? Entonces, cuando Dios formó al hombre, había una palabra que reposaba sobre la vida de ese hombre, ¿verdad? Entonces de repente agarró el Señor y le dijo a Adán, ¿sabes qué? Le vas a poner nombre a los animalitos. Empezó a buscar a Adán entre toda la creación y él lo que quería era una compañera. Y dice la palabra de Dios que él, viendo toda la creación, de repente vio al búfalo y dijo, no, como que no me gusta, ¿verdad? Y de repente vio al roncorrorrinco o el ornitorrinco, ¿verdad? Y dijo, no, también no me gusta, ¿verdad? Vio al león, dice, no, está muy salvaje, ¿no? Y se dio cuenta de que no había nadie semejante a él. Entonces dice la palabra de Dios que le hace dormir, saca una costilla y de repente saca a la mujer. A la mujer la saca del costado. ¿Por qué? Porque tiene que ir a la par de ¿quién? Del varón. No es para que la mujer vaya detrás y el varón vaya adelante. Y dice la palabra de Dios que de repente Satanás en la serpiente tiene una conversación. ¿Qué es lo que existe en una conversación? Palabras. Había una palabra que reposaba sobre el hombre. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? Había cosas que solamente podía comer el hombre, aunque tenía la libertad de elegir. Pero ¿qué hizo Satanás? Trató de cambiar la esencia, la cultura del hombre. La cultura es lo que tú comes, la cultura es lo que tú haces, ¿verdad? La cultura es el equipo que tú le vas, si le vas a la América, que Dios te bendiga, ¿verdad? Pusieron una zarandeada bien horrible ayer. ¿Y qué sucede, no? Y de repente cambió o trató de cambiar la cultura del hombre. Nosotros no somos la única creación de Dios. La palabra de Dios habla de una creación angélica, ¿no?
Y dice la palabra de Dios que Satanás era el sello de esa creación angélica. ¿Sabes qué es un sello? Un sello es algo con lo que se termina algo, como el último paso de algo. Y Satanás era el sello de la creación angélica. ¿Qué fue lo último que se ve que crea Dios en ese lapsus de Génesis? Muchos dicen, fue Adán. No. Lo último que creó Dios fue a la mujer. Entonces el sello de la creación, ¿quién fue? La mujer. Y vemos en la palabra de Dios que empieza a haber una conversación de sellos. Lo que había sellado la creación angélica, y Satanás se rebeló y fue echado fuera de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando un hombre y una mujer tienen una noche de pasión? ¿Qué puede suceder? Están casados, tienen intimidad. El hombre planta su semilla dentro de la mujer y la mujer tiene la capacidad de hacer ¿qué? De potencializar todo aquello que el hombre le entrega. ¿Por qué Satanás fue a hablar con la mujer? Porque él sabía que si convencía a la mujer y la embarazaba con sus palabras, la mujer tenía la capacidad de potencializar el plan que el enemigo tenía. Y algo sucedió. Y dice la palabra de Dios, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Sabes qué es bien tremendo? Que Satanás conoce la palabra que Dios ha derramado, que Dios ha dicho sobre tu vida. Satanás conoce perfectamente el propósito de cada una de las personas que están en este lugar. Y a veces eso es bien triste porque el diablo sabe más que a veces la misma persona. Entonces, toda persona que está aquí, hay una palabra que fue dicha sobre tu vida. Amén. Sin importar que seas el hijo de una prostituta, discúlpame la expresión, sin importar que hayas nacido pobre, sin importar que hayas nacido con un defecto, hay una palabra que Dios habló sobre ti en la eternidad. Entonces llegó el diablo y dijo, con que Dios ha dicho. ¿Qué trató de poner en entredicho? Lo que Dios había hablado acerca de esas personas. Y dice la palabra de Dios, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿verdad? Dice la palabra que nosotros podemos hacer muchas cosas. Dice la palabra de Dios, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Tú puedes agarrar y meter las manos al fuego, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a suceder? Te puedes quemar, pero tienes la posibilidad de ¿qué? De hacerlo, ¿verdad? Es donde tú tienes esa libertad de elegir qué es lo que quieres hacer, ¿verdad? Tú puedes agarrar y decir, voy a agarrar y voy a meter los dedos en un tomacorrientes, ¿verdad? ¿Lo puedes hacer? Claro que sí, pero ¿te conviene hacerlo? Y en ese momento, a través de un cambio de cultura, de un cambio de palabras, de un cambio de alimento, el diablo comenzó a convencer a la mujer, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. ¿Y qué le dijo la serpiente? Si tú comes eso, ¿no vas a qué? ¿Sabías que Satanás es el padre de mentira? El diablo engaña al que se deja engañar. El diablo está vencido, pero si tú le das entrada,
Puede ser que algo vencido trate de dominar tu vida. Puede ser que algo vencido quiera implantar cultura, te diga, come de esto, escucha lo que yo te digo. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, ¿no? Y el diablo agarró y le dijo a la mujer una verdad a medias, pero toda verdad a medias, ¿sabes qué es? Es una mentira. Le digo, te van a ser abiertos los ojos. Entonces va la mujer, come del fruto, se lo da a su marido. ¿Y sabes qué sucede? Le son abiertos los ojos. Dice la palabra de Dios que ellos caminaban desnudos dentro del huerto. Pero cuando les fueron abiertos los ojos, se dieron cuenta de que estaban, ¿qué? Se dieron cuenta de que estaban desnudos, se avergonzaron y buscaron taparse. ¿Qué es lo que sucede cuando a un niño chiquito lo encuentras haciendo travesuras? Yo a veces le digo a los hermanos de la iglesia, quiero hablar contigo, ¿verdad? Y agarra, pastor, no me vaya a regañar. Nada más vamos a hablar. ¿Qué hiciste? ¿No? Encuentras a un niño, ¿verdad? Y lo ves sospechoso, ¿verdad? Yo no sé cuántos tienen niños chiquitos, ¿no? Donde dicen, si ya no se escucha ruido, ya valió. ¿Qué andan haciendo estos? ¿Dónde está este, verdad? Y ya llega, ¿verdad? Con la cara de travieso, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Y agarran la mano. Nada. Y el hombre fue engañado y el plan de Satanás se potencializa de manera que cuando el hombre come, experimenta una especie de muerte. Muchas personas preguntan, ¿por qué si Dios es bueno, será acaso que Dios creó la maldad? ¿Será acaso que Dios creó el dolor? ¿Será acaso que Dios creó el pecado? ¿Sabes qué son las tinieblas? Es la falta de luz. Entonces, ¿las tinieblas existen? No. ¿Cuándo se manifiestan las tinieblas? Cuando no existe luz en un lugar. Entonces, las tinieblas son la ausencia de luz. ¿Qué es el pecado? El pecado en su raíz significa cuando tú lanzas una especie de flecha sobre un blanco y la flecha no da en el blanco, que fallas. ¿Qué es el pecado? El pecado es una falla que hay dentro del ser humano. ¿Dios creó el pecado? No. El pecado se manifiesta con la ausencia de Dios. Dios sopló sobre el ser humano y se hizo un ser viviente, pero en el momento que ellos comieron del fruto que no debían de comer, ellos iban a morir. Y dice la palabra de Dios que Dios expulsó del huerto del Edén a Adán y a Eva. A la serpiente la maldice y le vas a decir, por el resto de tus días vas a comer polvo, ¿verdad? ¿De qué fue creado el hombre? Del polvo de la tierra, ¿verdad? ¿Cuándo el hombre fue un ser viviente? ¿Cuándo dejó de ser solo polvo? Cuando Dios sopló. ¿Y qué dice que va a comer la serpiente el resto de sus días? ¿Quién es polvo? Aquel que no tiene qué. Me van siguiendo en esta mañana. Y dice la palabra de Dios que son expulsados. Y todos pensamos que el primer expulsado del huerto del Edén es el hombre con su mujer. Y no, el primer expulsado dentro del huerto fue Dios.
Porque dice la palabra de Dios que la voz de Dios se paseaba sobre ese lugar. Y cuando el hombre pecó, Dios comenzó a preguntar: Adán, ¿dónde estás? Y dice la palabra de Dios que en el momento que el hombre escuchó la voz de Dios, se espantó. ¿Por qué se espantó? Porque el hombre estaba acostumbrado a escuchar la voz en su interior. Y cuando él escuchó la voz de Dios de fuera, dijo: esto no es normal, ¿qué está pasando? Algo está sucediendo en este lugar. Algo nos pasó, algo produjo ese fruto. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Entonces yo quiero que tú comiences a entender un escenario. Dios es eterno. Por eso Él no varía, ¿verdad? Por eso Él es soberano, por eso Él es todopoderoso, porque está por encima de todas las leyes naturales. Eso significa que Dios sea sobrenatural. Es eterno, no pasa por Él el tiempo, ¿va? Por nosotros sí pasa el tiempo, ¿va? Pero por Él no pasa el tiempo, ¿verdad? Dios jamás cambia su voluntad. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, en el versículo 4 y 5, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dice: en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. Y yo quiero que tú comiences a entender algo. Antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, en un periodo de eternidad, si podemos decirle periodo, Dios habló sobre tu vida. ¿Alguien sabe qué es predestinación? Pre es antes y destino es un lugar a donde tú tienes que llegar. Entonces Dios habló una palabra sobre la humanidad, pero el diablo desde ese punto ha tratado de engañar a la gente. Y cuando Dios había predestinado, cuando Dios habló una palabra: tienes que llegar allá, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, el diablo trató de meter su palabra y cambiar el propósito. En el mercado hay cosas que son originales, pero también hay cosas que son ¿qué? Piratas. ¿Qué es lo tremendo de esto? Que tú puedes estar caminando en este momento en un propósito que es original, o puedes estar caminando también en un propósito que es ¿qué? Pirata. Puedes estar caminando en la palabra que Dios habló sobre ti en ese tiempo de eternidad, si podemos decir que hay tiempo, que en la eternidad no hay tiempo. O puedes estar caminando en ¿qué? En una mentira. Entonces, cuando hay ausencia de Dios hay un problema. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Y eso es algo bien curioso, ¿verdad? Porque en el momento que tú te das cuenta de que hay una leve posibilidad de que tú estés caminando en una mentira y no en una verdad, como que nos choqueamos, ¿verdad? ¿Cuántos alguna vez tuvieron novio o novia, o tienen novio o novia? ¿No te ha pasado que de repente llega tu amigo y dices: no, es que acabo de conocer a la mujer más hermosa de todo el mundo, ¿verdad? Yo le digo: no, ¿por qué? Porque esa es mi esposa. Entonces, ¿qué sucede? Que llega ese cuate: es la mujer más hermosa del mundo. Y cuando tú la ves, ¿qué dices? Gloria a Dios. ¿Ah? No cabe duda que el amor es ciego, ¿ah? O dice: tú la ves bonita, ¿no? Pero a lo mejor para los ojos de los demás, ¿qué? No tanto, ¿va? Dice: sí, esa es tu media naranja, quédatela, no hay bronca, ¿va?
Y dice Proverbios capítulo 14, verso 12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte, ¿no? Nosotros podemos estar caminando y decir: es que vamos por la vereda de la vida, ¿va? Y estamos haciendo las cosas perfectamente bien, y mira qué paisajes estoy disfrutando. Pero puede existir la posibilidad de que el camino sobre el cual tú decidiste posar tus pies no sea un camino de verdad, sino que es un camino ¿de qué? De mentira, de muerte, ¿ok? Entonces dice Proverbios capítulo 3, versículos del 7 al 8. ¿Sabes? Hay algo que yo he aprendido a través de la historia del hombre. Hubo un momento en donde la iglesia pensaba que la tierra era plana. ¿Sí sabías eso? Y surge un cuate que empieza a estudiar, un cuate cercano a Dios, un cuate cristiano, que agarra y dice: no, la tierra no es plana, la tierra es redonda. Lo quisieron casi matar, lo quisieron agarrar y decir: este está loco, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? A veces nadie es poseedor de una verdad absoluta, solamente Cristo. Y dice la palabra de Dios, dice: no seas sabio a tus propios ojos. Estábamos en la brigada de salud y a mí me llamó la atención que el área que más atendió a la gente fue el área de los oculistas. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la capacidad de ver ¿qué? Distorsionadas las cosas. Y dice la palabra de Dios, dice: no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Dice: y será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y esto es algo bien tremendo, ¿no? Porque posiblemente cuando uno está caminando por sendas para las que no fue destinado a caminar, tú puedas sufrir. Dices: ¿cómo es eso? ¿Cuál es el hábitat de un pez? ¿Qué pasa si sacas al pez del agua? ¿Cuál es el hábitat del hombre? El Edén, la presencia de Dios. ¿Qué es lo que sucede si sacas al hombre de la presencia de Dios? Se muere. Pero a veces queremos ser sabios a nuestros propios ¿qué? A nuestros propios ojos. Nosotros terminamos un relajo con la gente que estaba registrando, ¿verdad? Porque decíamos, ¿para qué va a querer servicio? No, pues yo quiero que me revisen los ojos, ¿no? Y agarraba y empezábamos a leer el formato. ¿Se me podría ayudar a leer, por favor? Es que no veo correctamente. Le digo: no hagan eso, van a espantar a la gente. ¿Y cuál es la cuestión de esta? Que nosotros podemos tener perspectivas de la vida, ¿verdad? Pero a veces esas perspectivas pueden estar ¿qué? Pueden estar incorrectas. ¿Es una cuestión de edad? No. ¿Por qué? Mientras más grandes somos nos empieza a fallar ¿qué? Más la vista. Hay una cuestión sobre la madurez. Cuando yo comencé a pastorear, muchas personas me decían: es que tú estás muy escuincle para predicarle a alguien, ¿no? Pero te quiero decir algo: la madurez no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de criterio. ¿Por qué? Porque conozco a gente de 80 años que se comportan como niños, que les dicen: no, pues es que eso no es correcto. ¿Y qué hace la gente? No, sí es correcto. Y tratamos de ser sabios en nuestras propias palabras, en nuestra propia opinión. Dice Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Y aquí el autor está hablando a un grupo de gente que se congrega. Y le dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, ¿verdad? Y dice el versículo 13:
Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces, ¿a qué nos empieza a llevar este viaje? Que en el momento en que el hombre es sacado de la presencia de Dios, dice que es sacado del Edén y que él pone unos querubines con espadas revoloteando llenas de fuego a cuidar aquel lugar, ¿no? El hombre fue sacado de la presencia de Dios. Los querubines es una parte de la creación angélica que cuidan la presencia de Dios. ¿Y qué sucede, no? Que desde ese momento el hombre tiene la capacidad de ser engañado, de tratar de vivir con la ausencia de Dios, pensar que está vivo, pero en realidad está muerto. Atentamente los zombies de The Walking Dead, que van caminando ahí, ¿verdad? Pero ¿qué dice la ciencia ficción? Están muertos, o sea, algo así, un estado así. Y eso no solamente puede suceder sobre la gente que está afuera, puede suceder sobre la gente que está dentro de la iglesia. ¿Sí sabes qué es la incredulidad? Creer, dice la palabra de Dios en Hebreos 11, que es tener la certeza de esperar algo que no ves. Y muchas veces la gente dice, si yo tengo fe, voy a esperar. Pero si yo en esta tarde te dijera, voy a ir a tu casa a visitarte para comer, ¿qué es lo que tú harías? Llegas a tu casa, vas a limpiar tu casa, a lo mejor vas a preparar comida o vas a recibir a familiares o lo que tú quieras. Entonces, cuando tú sabes que algo va a suceder, ¿qué haces? Te preparas. ¿Qué es la fe? La capacidad de preparar algo. ¿Qué es la incredulidad? Cuando tú sirves, cuando tú haces cosas y no esperas nada de la vida. Yo te quiero preguntar en esta mañana, cuando tú te despiertas, ¿esperas que algo suceda sobre tu vida? ¿Crees que Dios tiene algo para ti? ¿O has perdido la capacidad de creer? Y eso significa que el hecho de que una persona se congregue en un lugar no significa que tiene fe. El hecho de que una persona sirva, predica, no significa que tenga fe. Porque puedes predicar y no esperar nada de parte de Dios. Porque puedes estar dentro de la iglesia o puedes estar fuera y no esperar nada de parte de Dios. Y conociendo la letra, conociendo la palabra de Dios, conociendo la verdad, dice la palabra de Dios que la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Sabías que hay teólogos, gente que estudia de Dios y no cree en Dios? Entonces, ¿de qué te sirve el conocimiento si no lo aplicas? Dice Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero que pongan mucha atención en este versículo, porque la paga del pecado, ¿qué es? Entonces, si yo peco, legalmente, ¿qué merezco? Morir. Pero dice la palabra de Dios, pero más la dádiva, el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Entonces, en el momento que el hombre fue sacado de la presencia de Dios, él murió y dice la palabra de Dios que el pecado espera a la puerta, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Si el pecado hubiera entrado de lleno, la humanidad y todo aquello sobre lo que el hombre tenía autoridad
hubiera sido raído de la existencia. Yo estoy predicando en este lugar porque hace unos años falleció mi padre. Y en el momento que mi padre falleció, yo entré en un conflicto con Dios. Como familia entramos en un conflicto con Dios. Y le empezamos a decir a Dios: ¿por qué no te llevaste a aquel que tiene problemas con la justicia? ¿Por qué no te llevaste a un secuestrador? ¿Por qué te llevaste a una persona que se desprendía con la gente, que buscaba cambiarles a través de la palabra, la visión de Dios, ser un instrumento para que Dios cambiara? ¿Y sabes qué entendí? Que mi padre, igual que yo, igual que muchos que estamos aquí, era un pecador. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte. Y cuando yo creía que Dios era injusto, tú puedes escuchar que hay desastres naturales, que está temblando por toda la tierra. De eso habla la palabra de Dios, Mateo 24, principio de dolores. Y de repente, y tembló en tal lugar, se murieron 500. Qué injusto es Dios. ¿Es injusto? No, porque la paga del pecado. Y mucha gente dice: Señor, ojalá el día de hoy pueda encontrar tu misericordia. Y dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. ¿Qué es la misericordia de Dios? El hecho que tú y yo pudiéramos despertar en este día. Eso es la misericordia de Dios. Eso quiere decir que cada que tú despiertas, cada que tú tienes la posibilidad de respirar, tú estás experimentando la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Que está extendiendo tu tiempo sobre esta tierra para que tú le puedas conocer y que el término de tus días no sea en muerte. Ese es el propósito de Dios. Experimentas la misericordia, ¿sí? Entonces, ¿qué entendí yo? Mi padre, en los mediados de su vida, era alcohólico, era un adúltero. Mi padre me decía: de lo que dice la palabra de Dios, de los que no heredarán el reino del cielo, yo era todo eso, hijo. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Extendió su tiempo de vida para que él le pudiera conocer. Y muchos dicen que Dios maldijo a la serpiente por haber hecho caer a Adán y a su mujer, y que maldijo al hombre y a la mujer. A la serpiente la maldice, pero al hombre y a la mujer yo creo que no los maldice, porque a la mujer le dice: con dolor vas a dar a luz. Entonces no la maldice, ¿va? No, dice: voy a poner dolor, pero te voy a dar capacidad de dar a luz en una tierra que está maldita por lo que tú hiciste, y te voy a hacer capaz de ser fértil, de producir en espacios en donde se mueve la muerte. Esa es una bendición impresionante de parte de Dios. Entonces, no importa la situación que tú estés atravesando en tu vida, no importa que la gente te diga: te vas a morir. Dios tiene la capacidad de producir vida, de que corran ríos aún en los desiertos. Dios tiene la capacidad. Para Dios es lo mismo sanar una gripe que un cáncer, si es su voluntad. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Entonces, ¿cómo funciona la justicia de Dios? ¿Cómo Él puede ofrecer salvación a una creación que está muerta? Dice:
Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Y la muerte por el pecado, porque la paga de la muerte, la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, ¿no? Entonces entró la muerte, entró el pecado, no como algo creado por parte de Dios, sino como una condición que el hombre produjo sobre sí mismo. Dice, ahí también la muerte se extendió a todos los hombres, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que diga, no, yo voy a vivir unos 120 años? ¿Sí? Yo voy a vivir 200 años ahorita, me quedan 195 años de vida, ¿no? ¿Alguien puede decir eso? ¿Por qué no? Porque a raíz de lo que hizo Adán, la muerte se extendió ¿sobre qué? Sobre todos los hombres. Dice, porque todos pecaron. Y basado en esa escritura yo puedo agarrar y decir que este lugar está lleno de gente que peca. Porque todos pecamos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué te empiezas a dar cuenta? La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué hago? Estoy condenado a morir. Dice el versículo 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Porque la ley es algo que llega después de los tiempos de Adán, después de los tiempos de los patriarcas, ¿verdad? Hasta que llega Moisés, el Señor lo sube a un monte y le da la ley, les da los mandamientos y todo eso. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Entonces, ¿qué es lo que hizo la ley? Mostrarle al hombre su estatus. ¿Qué es lo que hace la ley? Te muestra si estás en pecado. Te muestra lo que es bueno, te muestra lo que es malo. Dice el versículo 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Entonces, cuando llegó la ley, algo sucedió con el reinado que tenía la muerte. Dice, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice el versículo 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para mucho, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo en la carta de los Romanos agarra y dice, sí, la humanidad está condenada, sí, todos tienen que morir, el pecado entró por un hombre, la muerte entró por un hombre, pero dentro de la justicia de Dios, como por un hombre entró el pecado, por otro hombre puede ser quitado. Entonces yo quiero que tú me entiendas algo. Hay un concepto que yo quiero tirar, que sea Dios cambiando la manera en la que nosotros pensamos. Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios es inmutable, su voluntad no cambia. Amén. Hace unas semanas me toca ir a orar por una persona que tiene cáncer. Hablo con esa persona y esa persona dice, si Dios me sana, yo cambio mi vida. Y le digo, tú no eres nadie para negociar con Dios. ¿Por qué? Porque estás muerto. Y porque los doctores dicen que te quedan 3 semanas de vida. Entonces, ¿tú crees que puedes llegar delante del Todopoderoso y exigirle? Y le decía a este hombre, yo puedo orar por ti y Dios te puede sanar, si es su voluntad. Pero de nada te sirve estar sano si tu final va a ser muerte.
De nada te sirve ser sano si tu final va a ser muerte. Entonces quiero presentarte un concepto de Dios muy diferente al que te han predicado, al que tú conoces, al que te fue instruido, a lo mejor en catecismo, y te lo quiero mostrar a través de las Escrituras. Dice el verso 16: tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. ¿Qué quiere decir esta parte de la Escritura? Dios es justo, es otra de las características de Dios. Entonces, al que hace las cosas mal, ¿cómo le puede ir en un juicio con Dios que es perfectamente justo? Pues le va a ir mal, ¿no? Entonces, tú puedes conocer a Dios como Salvador o lo puedes conocer como juez. Esta parte de la Escritura habla de un don. Un don es un regalo. Ningún hombre que fuera engendrado de hombre podía quitar el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre engendra sobre el hombre, hay una mezcla de sangres. Y la sangre venía contaminada. Entonces, ¿cuántos tienen hijos chiquitos? Y tú le dices a tu hijo chiquito: no vas a decir mentiras. ¿Y qué hace el niño cuando no conoce la palabra mentira? Tiene la capacidad de ¿qué? De comenzar a mentir. ¿Y quién le enseñó? Pues hay algo, ¿no? Entonces, algo tenía que suceder, ¿no? Entonces Dios agarra, crea la ley, dice: este es el pecado, crea un sistema de sacrificios, ¿va? Dice: van a sacrificar a tales animales para que pueda ser limpiado el pecado del pueblo, ¿va? Pero ¿qué sucedía? Que la gente la regaba y sacrificaba un animalito, pero el próximo año ¿qué sucedía? Que volvía a sacrificar, pero la gente seguía viviendo ¿en qué? En condenación. Y aquello que sucedía en el Antiguo Testamento solo era sombra y figura de lo que había de suceder en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento es antiguo pacto, Nuevo Testamento es nuevo pacto. Pactos son tratos. Y no puede haber tratos si no hay dos personas involucradas. Entonces, empiezas a analizar y dices: ¿cómo puedes salvar al hombre? ¿Cómo se puede salvar el hombre? Bueno, estamos condenados. ¿Qué hacemos aquí, no? Si de todos modos me voy a morir, bueno, ¿para qué buscar un médico? ¿Por qué? Por calidad de vida. No, todos vamos a morir. La bronca no es la muerte primera. La palabra de Dios habla de dos muertes. La bronca es lo que sucede después de la muerte. ¿Por qué cuando las personas están a punto de morir en un estatus de agonía, le piden perdón a todas las personas? Porque hay un instinto dentro del hombre que le dice: algo va a suceder después de la muerte. Dice Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron, dice, y no alcanzan la gloria de Dios, son destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Entonces el hombre pecó, se alejó de la presencia de Dios, está condenado. Dios lo juzgó y dice: a causa de lo que tú hiciste, tú tienes que pagar con muerte. Por eso Dios es justo.
Entonces muere una persona, es perfectamente justo, ¿eh? Sea un niño, sea un joven, es perfecto. Dios no quiebra su justicia. Entonces, ¿qué hacemos? Juan 3:16. Hay algo bien curioso. A veces nosotros buscamos amor porque no entendemos qué es el amor. El amor en este tiempo es un concepto que está distorsionado. Los matrimonios se separan porque dicen: yo ya no recibo nada de parte de él, o yo ya no recibo nada de parte de ella. Es que ella ya no le quiere echar ganas a la relación, es que él ya no le quiere echar ganas a la relación. Y esa es una especie de amor que es condicional. Vivimos en un tiempo en donde el amor es condicional. Para que yo te ame, yo tengo que recibir algo. Y eso no es el amor en su sentido más puro. Yo quiero que tú entiendas algo. Dice la palabra: Dios es amor. El amor es Dios. Pero pues también hay amores piratas, ¿no? Y dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, no recibió. Dice que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el verso 17: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice otra versión: porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. ¿Por qué no lo envió para condenarlo? Porque el mundo ya estaba, ¿qué? Y tú puedes conocer a una persona buena que le da dinero a su gente, a la gente pobre. ¿Cuántos conocen a un cuate que se llama el Chapo Guzmán? Él construyó escuelas. Pero si ese hombre no tiene a Cristo, está muerto. Pues la persona más millonaria, más buena, que recoge perritos de la calle, gatos, pero si no tiene a Cristo, está muerta. Y el mundo estaba condenado. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 7: destituido de la gloria de Dios, condenado a muerte, ya juzgado, no con un juicio por venir, no, ya con un juicio emitido. Y dice la palabra de Dios que cuando el verbo, que cuando la palabra se hizo carne y vino a habitar entre los hombres, algo sucedió. El verbo era Dios, Jesucristo era Dios. Y dice la palabra de Dios: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante, no igual, semejante a los hombres. Dice el verso 8: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y al ver que la humanidad desde los tiempos de Adán seguía viviendo y con un juicio en donde la condenación, en donde el decreto era muerte, agarra a Dios. Y tú puedes ver una investidura en este momento. ¿Sabes qué agarró Dios? Agarró y se despojó de esa investidura. ¿Dejó de ser Dios? No.
seguía siendo Dios. Y agarró, dice, me voy a hacer semejante a estos. Y dice la palabra de Dios que es engendrado en una virgen. Dice, dichosa entre las mujeres, mas no con divinidad, porque el importante ahí era Cristo. Porque María, a pesar de ser utilizada como el instrumento en donde Dios de la dimensión de lo eterno pasó a la dimensión del hombre, esa mujer también era una pecadora. Y si pecaba, ¿qué? Al fin es muerte. Igual que tú y yo, ¿eh? Y ese Cristo, ese Jesús, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Y siendo Dios, le pusieron una corona de espinos. Y siendo Dios, lo agarraron a latigazos. ¿Tú crees que tenía el poder de destruir a aquel que le quisiera hacer el mal? El más chafa de los ángeles de Dios exterminó a un ejército. ¿Pero qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y llega un momento en que Cristo está a punto de ser crucificado. Él sabe lo que viene. Y Cristo era hombre. Muchas veces tú puedes agarrar y decir, es que Dios no sabe lo que yo estoy experimentando. Dios conoce perfectamente lo que tú has pasado, porque Él vino y se hizo varón de dolores, experimentó todo dolor que tú puedas conocer. Viene al mundo y obedece, y llega un momento que estando a punto de ser entregado y ser crucificado, dice la palabra de Dios que sudó sangre y le dice al Padre, si puedes hacer pasar de mí esta copa, hazla pasar. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús? Dice, yo sé que voy a experimentar dolor, no quiero experimentar dolor, sé que me va a doler, pero que se haga tu voluntad. Y se sube a la cruz por mí, por mi esposa y por cada uno de los que están aquí. ¿Lo quieras creer o no lo quieras creer? Y dice la palabra de Dios, haciéndose obediente hasta la muerte. Y agarra y dice, pero también Él murió. Ah, sí. Pero dice la palabra de Dios que al tercer día resucitó. Y quiero tirar una mentira que la religión predica. Cristo no está crucificado. Cristo está vivo. Y es por eso que te puede ofrecer una vida nueva. Tú puedes creer en cualquier filósofo, en cualquier persona. Todo hombre puede morir. Pero el único que venció a la muerte y se sube a la cruz, ese Cristo de la gloria, y es lacerado. Y cuando está a punto de morir dice, consumado es. Dice, y muriendo Él, estaba otorgando una victoria impresionante. Y dice la palabra de Dios que descendió a los lugares más inhóspitos de la tierra, a esos lugares intermedios. No solamente hay cielo y no solamente hay infierno. Y desciende y empieza a predicar a los espíritus encarcelados de los tiempos de Noé, y empieza a predicarles el evangelio. Y dice que llevó cautiva la cautividad, o llevó cautiva una hueste de cautivos,
y los exhibió públicamente diciendo, ¿saben qué? Yo tengo la victoria. Y cuando descendió, dice que en el sacrificio, el animalito que era sacrificado llevaba todos los pecados del pueblo. Muchos piensan que era un pago a Satanás. No, Satanás está vencido. Era un trato con Dios. Porque el que estaba fuera de la gloria de Dios, ¿quién era? El hombre. ¿A causa de quién? De la justicia de Dios. Entonces desciende a los lugares más bajos, experimenta la segunda muerte, y ese cuerpo de pecado es totalmente quemado. Cuando es quemado, ¿sabes qué sucede con tu pecado y mi pecado? Desaparece. ¿Sabes qué sucede con la condenación? Con esa acta que dice, Él tiene que morir. ¿Sabes qué sucede? El Señor agarra y la deshace. Cuando tú entiendes esta historia y entiendes el regalo que Dios está ofreciendo en esta mañana, ese regalo de salvación, toda persona que lo piense no entiende la posición en la que está viviendo. ¿Y sabes qué sucede con Jesucristo? El pasaje más violento de la Escritura es la muerte de Cristo. Porque siendo Él inocente, se cargó con el pecado de todos los que estamos aquí, de todos los que estamos en México, de los que vivimos actualmente alrededor de todo el mundo y por todas las edades pasadas y por venir. Y cuando tú todavía no habías nacido, pero había una palabra en ti desde la eternidad, Dios se subió a esa cruz, no se bajó porque te amó. Y en esta semana envió un comando de 40 gentes que vienen desde Ciudad de México para que tú pudieras recibir este mensaje. ¿Y sabes qué es lo único que tienes que hacer? Es decirle al Señor, aquí estoy. Aquí estoy, es lo único que tienes que hacer. Por eso es un regalo. Tú no puedes comprar la salvación siendo bueno. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza peca. ¿Conociendo a Dios vas a dejar de pecar? No, vas a seguir pecando. Pero te va a dotar de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder vivir en santidad. Puedes aceptar a Cristo el día de hoy, puedes hacer una oración de fe. Sí la puedes hacer. Pero lo que va a denotar que Cristo está en ti es que tu vida va a cambiar. Porque si tú haces una oración de fe y tu vida no cambia, Cristo no está en ti. Efesios 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Alguien muerto puede agarrar y decir, voy a revivir? ¿Sí o no? ¿Y sabes qué es lo más tremendo de todo? Que tu salvación depende de Él. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que el que tú nazcas de nuevo no depende de ti.
Depende de él. En los tiempos de Cristo se acerca un maestro de la ley con Jesucristo, se llamaba Nicodemo, y se acerca con Cristo en la noche por alguna razón y le dice a la verdad, dice, por lo que veo que tú haces, Jesús, yo reconozco que tú traes algo especial, porque durante mucho tiempo aquí no se ha parado nadie que tenga la capacidad de hacer las cosas que tú haces. Entonces hay algo especial dentro de ti. Esa gente sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios, porque estaba profetizado que la simiente de aquella mujer que le dio de comer a su varón iba a tener una simiente que iba a herir en la cabeza a la serpiente. Porque estaba profetizado en Miqueas 5:2 que de Belén, ese que venía desde los días de la eternidad, se iba a manifestar, iba a tabernaculizar, iba a habitar en la tierra. Estaba escrito, sabían perfectamente. Y este hombre que estaba en el pináculo de la religión, yo quiero que tú entiendas algo el día de hoy. Yo no te vengo a predicar de religión, porque Cristo se vino a pelear con la religión. Yo no te vengo a predicar de costumbres. Hay mucha gente que piensa que la iglesia son 4 paredes. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo vengo a la iglesia, no, tú no puedes decir eso. Deberías decir, yo soy parte de la iglesia. Y el que es parte va a manifestarse como iglesia, va a tratar de edificar a los demás. Y dice la palabra de Dios, estábamos muertos. Y llega Nicodemo, ¿qué puedo hacer? Dice, no puedes hacer nada. No depende de ti, depende de mí. Entonces, el que te pueda hacer nacer de nuevo, ¿quién es? Yo quiero que entiendas la posición que tiene el hombre. ¿Puedes negociar con Dios? Por eso es un regalo. ¿Puede alguien vender folletos y ser salvo? No, porque es un regalo de Dios. ¿Puede un pastor, un ministro agenciarse la salvación? No. ¿Se puede vender? No, porque depende de Dios. Y te voy a pedir que te pongas de pie en esta mañana. Y quiero terminar el mensaje en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el verso 1. Dios creó este día para ti. Y dice la palabra de Dios, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. ¿Qué hizo Cristo? Muchísimas cosas. Si tú estás enfermo, si tú tienes una dolencia, Él hizo algo en la cruz que a ti te da acceso a la sanidad. Si tú estabas condenado, Él hizo algo que quita toda condenación de tu vida, y eso se llama justificación. Que siendo tú un pecador, que siendo yo un pecador, Él te hizo justo delante de Dios por la sangre de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que cuando Él dice es consumado, dice que es rasgado un velo del templo. Ese velo tenía bordados figuras de querubines. Los querubines guardan el acceso a la presencia de Dios. En el momento que el velo fue rasgado, significa que ahora tú tienes acceso a la presencia de Dios a través del nombre, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y es por eso que puedes acercarte delante del trono de la gracia, acercarte al Padre y decirle papá. Es por eso que en esta mañana tú puedes dejar de ser creación y puedes comenzar a ser hijo. Es por eso que en esta mañana yo te puedo decir, Dios te puede sanar el día de hoy. Dios puede cambiar tu vida el día de hoy. No importa cuál sea la circunstancia de vida que tú traigas, porque Él es el creador, porque Él está sobre lo natural. Y si tú decides en esta mañana abrirle tu corazón, y este mensaje no solamente es para las personas que vienen por primera vez, este mensaje también es para las personas que tienen mucho tiempo dentro del Evangelio. Creer es tener la capacidad de esperar activamente, de prepararnos, porque Cristo prometió regresar por su iglesia. Y tú puedes recibir a Dios. Y lo que te puedo decir es, todos aquí vamos a conocer a Dios. Algunos le van a conocer en la gracia, en el perdón, pero va a haber otra gente que le puede conocer en el juicio, en la ira. Jesucristo experimentó la ira de Dios para que tú y yo no pasemos esa ira. Si quieres que Dios cambie tus caminos, yo nada más te voy a pedir que cierres tus ojos.